Fue conocido como el cártel más poderoso de México y se llamaba la Federación. La Federación fue una alianza realizada entre los narcotraficantes más poderosos de la década de los 90 y parte de los 2000. Pero vayamos un poco más atrás en la línea del tiempo. En la década de los 80 se fraguó lo que 3 décadas después sería la estructura del narcotráfico mexicano organizado en carteles. La aparición del Cartel de Guadalajara fue el comienzo del gran sindicato de organizaciones del tráfico de drogas en 1980. Hasta ese momento había pequeñas bandas operadas por jefes locales, pero la asociación encabezada por Miguel Ángel Félix Gallardo sentó las bases del narcotráfico. Ahí estaban Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, Rafael Caro Quintero, Manuel Salcido el Cochiloco, Juan José Quintero, Pablo Acosta, Ismael el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno el Azul. El sindicato también fue semillero de hombres como los hermanos Arellano Félix, los Beltrán Leiva, Héctor el Güero Palma y Joaquín el Chapo Guzmán. Miguel Ángel Félix Gallardo marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. Sin embargo, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández, el llamado jefe de jefes no fue el primer capo en llevar cocaína a Estados Unidos, lo fue su mentor y ex jefe Pedro Avilés llamado el León de la Sierra, pero sí fue el impulsor de la primera organización de gran capacidad para la producción y tráfico de marihuana de México hacia Estados Unidos. Una vez establecido el sindicato de Guadalajara, Félix Gallardo quiso también expandirlo a la cocaína y contactó a Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín en Colombia. Para finales de la década de 1980, la alianza de Félix Gallardo con Escobar manejaba el 60% de la cocaína consumida en Estados Unidos vía México, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Un hombre clave fue Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos por la flotilla de aeronaves que poseía. Carrillo Fuentes sería después de la muerte de Escobar, el sucesor del mercado, con el Chapo Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva y Héctor Palma en ascenso, según Anabel Hernández. El negocio criminal se fue a la borda tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, el cual llevó a la más grande implicación de Estados Unidos en el narcotráfico mexicano, lo que a la postre llevó a la desintegración del cartel de Guadalajara y cambió el tablero de juego de la época. Entonces apareció la Federación. De acuerdo con el semanario Z, la Federación fue creada por el Chapo Guzmán, Nacho Coronel, el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno el Azul. La Agencia Estadounidense Antidrogas de Estados Unidos DEA identificó que la organización controlaba más de la mitad del tráfico de cocaína que iba hacia la Unión Americana. En sus mejores años, la Federación llegó a dominar el tráfico de drogas ilícitas en varios estados del país. La asociación mantuvo en orden la actividad delictiva sin presentar rencillas entre los implicados. Su único rival más fuerte era el violento cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix. Pero todo cambiaría con el tiempo. De acuerdo con expertos en el tema, la Federación tuvo 2 etapas. La primera en la década de 1990 que terminó en 1997, cuando Amado Carrillo el Señor de los Cielos falleció en la sala de operaciones cuando intentaba cambiar su rostro para evitar ser detenido. La muerte de Amado Carrillo Fuentes representó la fragmentación de los narcos, que ahora buscaban hacerse de una nueva plaza al quedar sin cabeza el cártel de Juárez en la estratégica ciudad fronteriza con Estados Unidos. Los enfrentamientos entre cárteles se agudizaron por lo que la actividad del narcotráfico comenzó a hacerse aún más visible en México desde el atentado de los Arellano Félix contra el Chapo Guzmán, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El cártel de Sinaloa era la organización que iba en ascenso al control que tenía de la marihuana y la amapola en Sinaloa, Durango y Chihuahua que integran el llamado Triángulo de Oro, además del ingenio del Chapo con la construcción de los narcotúneles en Tijuana y otras ciudades fronterizas, y con la adquisición de un hangar en el aeropuerto de la Ciudad de México, según información de Inside Crime. Otro suceso que marcó a la Federación fue cuando Guzmán Noera se fugó de la prisión de Puente Grande. Tras su salida, la segunda etapa de la Federación se gestó. En la nueva Federación se reunieron los Beltrán Leiva, Ismael Zambada, Juan José Esparragosa y parte de los que quedaban de los Carrillo Fuentes. La nueva Federación entonces comenzó su avanzada con sus socios para controlar las principales rutas del trasiego de drogas. Se hizo del control de la zona fronteriza entre Arizona y México y le compitió a los Arellano Félix en una guerra declarada desde los años 90, el dominio de Tijuana. En su apogeo dominó su presencia en 21 de los entonces 31 estados del país, además de estar en casi todo el continente americano y parte de Europa y Asia. En su mismo plan de carrera, la nueva Federación intentó obtener el control total de los corredores del Cártel del Golfo, especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las zonas más apreciadas por el narco por su zona estratégica.
Esa guerra escaló la violencia en el norte de México entre 2003 y 2004. El Cártel del Golfo se defendió con la creación de los Zetas, el grupo armado de exmilitares que fueron escoltas de Ociel Cárdenas cuando quedó al mando del cártel tras el arresto de Juan García Ábrego. De acuerdo con expertos en materia de seguridad, el quiebre de la nueva federación se dio en 2004 cuando Joaquín Guzmán Loera ordenó un atentado en contra de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, hermano de Vicente Carrillo Fuentes, por lo que el líder del cártel de Juárez respondió asesinando al hermano del Chapo Guzmán, Arturo Guzmán alias El Pollo. Tiempo después, el 21 de enero de 2008, elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación detuvieron a Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, por lo que los hermanos Beltrán Leiva acusaron al Chapo de haberlo entregado a las autoridades. Posteriormente, el 8 de mayo de ese mismo 2008, asesinaron a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Edgar Guzmán López murió en el estacionamiento de una cadena de supermercados en Sinaloa. Diversos medios señalaron como responsables del homicidio a los Beltrán Leiva, sin embargo la periodista Anabel Hernández sostiene que fue el propio cártel de Sinaloa, quien confundió al joven con un integrante de los Beltrán Leiva. A partir de ahí no hubo vuelta atrás en la sangrienta guerra que separó a los Beltrán Leiva de la Federación, y particularmente del Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Los Beltrán Leiva se aliaron con los Zetas, que en ese tiempo ya se habían separado del Cártel del Golfo, lo que desató una guerra en contra de Sinaloa. En diciembre del 2009, la Secretaría de Marina realizó un operativo en el fraccionamiento Altitud de Cuernavaca, en el que fue abatido Arturo Beltrán Leiva el Barbas, líder del cártel de los Beltrán Leiva. Con la muerte del Barbas se creyó que el fin del cártel de los Beltrán Leiva era inminente, sin embargo, no fue así, y la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva ha continuado hasta ahora. Esta fractura sin vuelta atrás en la Federación, aunado a la estrategia de seguridad que 2 años antes, en 2006, anunció el presidente de México Felipe Calderón declarando la guerra contra el narcotráfico, fraccionó a los grupos delictivos, creó nuevas generaciones de capos y propició enfrentamientos cada vez más violentos entre ellos, con consecuencias funestas y dolorosas para la sociedad civil. Tras el fin de la Federación, surgieron más células criminales con fuerza, como la familia michoacana, los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras, entre otros.